Bueno, en esta noche de celebraciones también nos acompaña el profesor Boaventura Sousa de Santos, quien es sociólogo de la Universidad de Madison, Wisconsin. Es uno de los fundadores del Foro Social Mundial. Ha trabajado con pueblos indígenas como Ecuador y Bolivia, pero también nosotros lo conocemos aquí en Sidecio Unitierra porque hemos aprendido de sus escritos, y una de las cosas importantes que para nosotros en Sidecio Unitierra hemos rescatado de su pensamiento es la importancia del diálogo y de ver nuestra realidad desde distintas perspectivas, nuestras luchas desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a dar la palabra al profesor Boaventura de Sousa. Buenas noches a todos. Ha sido un día muy largo. Ustedes están cansados, por supuesto. Pero ha sido un día maravilloso porque no podríamos imaginar una manera mejor de iniciar 2012. Y verdaderamente solamente conmemoramos o celebramos el futuro. El pasado está, en este caso, siempre al servicio del futuro. Ese gran momento inaugural de hace 18 años es nuestro futuro ahora, y es nuestro futuro para nos recordar que ni todo está perdido. Y que es por eso que podemos seguir con esperanza. Esperanza es lo que los jóvenes más necesitan, todos nosotros, por supuesto, pero los jóvenes sobre todo. Y mi mensaje es un mensaje de esperanza. Las lecturas radicales de nuestro tiempo no tienen que ser apocalípticas. Ni todo está en ruinas. Hay gente que se mueve, hay gente inconforme, hay luchas por todo el mundo. Yo viajo por mi vida hoy por muchas partes del mundo y veo ese dinamismo enorme de resistencia alternativa. Un anciano de 74 años decide hacer una huelga de hambre en India para acabar con la corrupción en el estado de India. Y segundo a su alrededor, se junta a su alrededor miles de personas, un movimiento, Ana Hazare, un gandiano, y el gobierno de India, que es un continente, que es un tercio de la humanidad, tembla con la acción de este hombre. Tiene temor de su acción, de las consecuencias de estas acciones pacíficas, de acción directa, no institucional. ¿Cómo podríamos imaginar que un hombre, un anciano de 74 años, puede causar tanto temor y peligro para un gobierno? Los gobiernos parecen ser muy fuertes, pero son muy frágiles. Y tenemos que en nuestros análisis analizar los dos casos, los dos lados. Yo voy a empezar con dos historias de mi vida para que podamos entender la gran diversidad del mundo y lo fascinante que es hoy vermos esa gran diversidad, evaluarla, apreciarla y saber que para eso necesitamos de un otro tipo de conocimiento. Este que tenemos, lo dominante, lo que enseñamos en las universidades, no es suficiente. Además, nos impide de ver las historias maravillosas del mundo que resiste y que produce alternativas, porque es verdad que es muy difícil imaginar el fin del capitalismo hoy, pero es igualmente difícil imaginar que no tenga fin.
porque tudo é histórico. E por isso, tem um princípio e um fim. E para sabermos que, por vezes, há pequenas señales de las coisas que se mueven, aqui, quando Salvador, companheiro Salvador, se juntou a mim, me veio dizer de sua gratitud, de seu agradecimento, por assim dizer, de um estudante meu, mexicano, em Coimbra, no doutorado, por el apoio jurídico e político que dá a sua comunidade. Se um jovem dentro da universidade fazendo estas coisas, não poderia imaginar que ia encontrar isto aqui. Essas as duas histórias. Há uns anos eu estava começando um projeto em Colômbia. Alguns me perdonem se la conhecem a história, mas já la he contado em outros contextos, não? Eu estava fazendo um trabalho onde estávamos estudando os diferentes sistemas de justiça dentro de Colômbia, a oficial, a guerrilheira, a paramilitar, a indígena, a afro-colombiana, etc. E chega a minha oficina uma de nossas assistentes, investigadoras, era uma jovem que estava na Faculdade de Derecho, estava no primeiro ano da Faculdade de Derecho, e era indígena arhuaca. E chega a minha oficina llorando e me dice: professor, estou a llorar, estou totalmente desesperada. ¿Qué passou, Elizabeth? Era seu nome, digamos, eurocêntrico, se quiere. ¿Qué passou? No, yo estaba en la clase de derechos reales. Derechos es una clase de derechos de propiedad en el primer año. Estaba en la clase y el profesor me estaba diciendo que la tierra es un objeto, es un recurso natural que puede ser de propiedad individual, que se puede vender, que se puede comprar, y que hay un derecho, los derechos reales, los derechos de propiedad, que permiten exactamente transaccionar la tierra. Yo levanté mi brazo después de oír todo esto y pedí licencia al profesor para hablar y le dije: mira, y mi comunidad no es así. Él es de Sierra Nevada, Cocuyo, Arhuaca. No es así porque nosotros no podemos comprar o vender la tierra. Mira, esta universidad estaba produciendo desconocimiento. Y las universidades producen desconocimiento en el proceso de supuestamente crear conocimiento. Yo lo que le digo fue esto: mira, tú es superior a tu profesor, porque realmente tú estás a aprender en la Facultad de Derecho la concepción liberal, eurocéntrica, capitalista de propiedad, pero no te olvidas que esa no es la única que existe. Hay una otra concepción de propiedad comunal, ancestral, de territorio sagrado, y que esa es tu concepción. Y tu profesor es ignorante porque no sabe esto. Y tú sabes las dos. Ella se quedó muy contenta. Y yo quizás también. La segunda historia, algún tiempo después, estamos haciendo todavía este proyecto. Y ustedes saben, un pueblo fuerte en Colombia son los Uas, también de Sierra Nevada. Y los Uas son un pueblo que resistió fuertemente a la colonización ibérica de España y que amenazó en el siglo XVII de cometer suicidio colectivo si los españoles iban a hacer misionación activa, religiosa en sus comunidades. Y esta idea de un suicidio colectivo se quedó en la memoria de la gente. Siglos más tarde, la gran empresa occidental de los Estados Unidos tiene una concesión de petróleo en sus territorios sagrados de los Uas. Esta historia ahora es muy conocida porque corrió el mundo. Quizás esta parte no es tan conocida, esta que voy a contar. Y entonces, cuando empezaron los estudios de prospección para la exploración del petróleo, los Uas
amenazaron de matarse colectivamente, dejando una o dos familias, como hicieron en el siglo XVII, si este proceso siguiera. Y en Colombia se quedó un poco preocupado el gobierno de ese entonces, porque realmente la amenaza era una amenaza seria, porque venía de un pueblo que ya antes, en el siglo XVII, había hecho eso, ¿no? Y entonces el ministro del Medio Ambiente va de helicóptero a la Sierra Nevada para explicar a los UAS los ventajas de la exploración petrolera. Y ahí va con sus asesores, ahí estamos todos, hay un círculo, los taitas, que son los ancianos, los jefes de los pueblos de la Sierra Nevada, se junta alrededor del ministro y el ministro cuenta las maravillas de toda esta exploración petrolera. Los beneficios: vamos a tener escuelas, vamos a tener carreteras, vamos a tener hospitales, vamos a tener todo. Señores, esta es una cosa muy buena para ustedes, ¿no? Y habla casi durante una hora. Al final de la hora, pregunta: ¿qué me dicen? ¿Qué comentan? Con una cara muy estúpida, risueña, así muy de risa, porque claro, ya sabe cuál es la respuesta, la gente está contenta. Silencio total. Así queda un poco nervioso, mira a su secretario y le pregunta: ¿he dicho algo errado? No, señor ministro, todo correcto, no espera. Pregunta de nuevo, y la gente, silencio total. Y entonces él me dice: no comprendo, le he traído buenas noticias, ¿qué pasa? Hasta que el anciano, lo taita más viejo, levanta el brazo y dice: señor ministro, lo habíamos oído con todo el respeto y seguimos con mucha atención todo lo que nos ha dicho, pero nosotros, para responderle, contestar a sus propuestas, tenemos que consultar nuestros ancestros. El ministro mira ya con una cara un poco, digamos, hostil. ¿Ancestros? Los ancestros están muertos. Ustedes son los vivos de la comunidad. Ustedes deben decidir. Y el taita dice: no, los ancestros están vivos. Están aquí, en este círculo. El ministro miró de nuevo el secretario y pregunta: ¿qué hago? No, dicen que tienen que consultar a los ancestros. Entonces el ministro les dice: entonces, por favor, consulte a los ancestros. Y el taita se levanta de nuevo y dice: solamente podemos consultar nuestros ancestros cuando es la luna nueva. Ahí el ministro se quedó realmente muy mal. Y digo: ustedes están bromeando conmigo, ustedes no quieren conversar conmigo. Mire, mi helicóptero tiene que regresar durante el día, está casi noche, no puede viajar de noche. Yo me voy. Y se fue. El día siguiente, los periódicos de Bogotá decían, por supuesto, en grandes títulos: los UAS se rehusaran a hablar con el ministro del Medio Ambiente. Ustedes ven que los UAS no se rehusaran a hablar con el ministro. Quisieran hablar en sus términos, según su lógica, según su conocimiento. Entonces, ¿para qué traigo estas dos historias? Para les decir que el mundo tiene una diversidad epistemológica enorme. Epistemología es una palabra muy difícil, pero muy sencilla en lo que significa. Ese es todo el estudio sobre las condiciones del conocimiento válido. ¿Qué es conocimiento válido? Eso es hacer epistemología. Simple. Entonces, si nosotros miramos la diversidad de conocimientos a nuestro alrededor, podemos decir que probablemente la grande fuente de todos los problemas que pasamos hoy es un problema epistemológico, es un problema de conocimiento. Y por eso hay que empezar
en serio con esta cuestión en nuestras luchas. O sea, no hay un conocimiento válido, hay varios conocimientos válidos. Hay lo que llamo una ecología de saberes. Y esta ecología de saberes es lo que va a fundamentar un principio fundamental de nuestra lucha. Es que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. O sea, justicia entre conocimientos. Porque todos los genocidios fueron concomitantes con la destrucción de los saberes de las personas que eran asesinadas y destruidas. O sea, no hay genocidio sin epistemicidio. Palabra dura, pero es linda para mostrar la vehemencia de la destrucción de saberes. Entonces hay que rescatar todo este saber para podermos empezar a sermos un poco más humildes en nuestro conocimiento. Sabermos que no sabemos, que la cultura, todas las culturas son incompletas. Todas tienen problemas y que necesitamos de diferentes tipos de saberes. Por supuesto, si yo quiero ir a la luna, necesito del conocimiento científico. Pero si quiero defender y proteger la biodiversidad de estos territorios de América Latina, necesito del saber indígena. Yo necesito los dos. Y tengo que saber para qué quiero, qué tipo de conocimiento que dispongo. Entonces, esta idea de la diversidad de los saberes que nos pueda ayudar a dar una otra dimensión que voy a proponer acá, para la gran frase de los zapatistas, un mundo donde quepan otros muchos mundos. Porque son muchos mundos epistemológicos también, muchos saberes. Y esto nos ayuda, tal vez, a también entender mejor lo que son las izquierdas, lo que son las variedades de las luchas y de nuestros objetivos. Miremos el continente. Nuestro continente es quizás hoy en día el continente más avanzado en la lucha antiimperialista. Es el único continente del mundo donde se habla hoy, de nuevo, en socialismo. Socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario en Bolivia, socialismo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. En ningún otro país del mundo o región del mundo se habla hoy de socialismo. Pero lo más rico es, como vamos a ver, es que se habla de socialismo con muchas otras palabras en este continente. Entonces, lo que caracteriza a nuestro continente, en la primera década, y realmente la segunda década no va a ser tan brillante cuanto la primera década de este milenio, donde tuvimos conquistas muy grandes que realmente empezaron antes con los zapatistas aquí, con 99 en Seattle, y a partir de 2001 con el Foro Social Mundial, y después la elección de gobiernos progresistas en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile mismo, durante un tiempo, y mismo en Argentina, y después más tarde en Paraguay y Uruguay. Gobiernos, Nicaragua tengo algunas dudas, pero gobiernos que se constituyeron durante todo este periodo como parte de un grande proceso de movimientos sociales. Todos estos gobiernos llegan al poder a través de la movilización social de los pueblos. Y digamos que en gran parte los pueblos indígenas, los grandes protagonistas de esta década. Pero no tengamos dudas, todo esto fue posible porque el imperialismo estaba distraído. El imperialismo estaba totalmente centrado en el Medio Oriente. Y eso nos abrió una ventana de oportunidad. Se olvidaron casi que existiéramos acá. Pero al inicio de la década se recordaron. Y empezaron, de hecho, con mucha fuerza. Primero, el golpe de Honduras. Segundo, las 7 bases que Luis Andrango ayer ya mencionaba. Por una base de Manta,
se obtienen 7 bases en Colombia. La cuarta flota, que está ahí de nuevo ahí. Entonces, habemos visto que de algunas maneras el imperialismo está de regreso. Ya no está para imponer dictaduras. Tampoco está para imponer políticas de desarrollo macro a los estados. El imperialismo tiene una otra forma nueva de contrainsurgencia en el continente. Los pueblos indígenas son un blanco muy fuerte para ellos. Y esa contrainsurgencia se llama desarrollo local. Ustedes van por los pueblos más remotos de los Andes y hay un proyecto local de la USAID o de alguna ONG conectada o financiada por ellos. Puede ser cultura, puede ser teatro, puede ser algo, pero normalmente esto tiene a ver con una voluntad enorme de mantener el acceso a los recursos naturales de este continente, que son todavía más preciosos. Ustedes saben que los territorios indígenas del continente son territorios de seguridad nacional para los Estados Unidos, imagínense. Y por eso hay un intento de penetrar fondo en las comunidades indígenas, porque es ahí que se crían también líderes indígenas hostiles a los gobiernos progresistas. Lo vemos muy claramente en Bolivia, lo vemos muy claramente en Ecuador. Y claro, como voy a decir, los gobiernos de Bolivia y de Ecuador tienen una culpa enorme, porque dan muchas razones a que la gente o pueblo indígena esté insatisfecho y se sienta mismo traicionado por los gobiernos progresistas. Entonces, estamos en el continente con el regreso del imperialismo, que va a ser de esta década una década más difícil para los movimientos populares. Y hay que mirar las dificultades que vamos a tener. Pero vamos a ver lo que tenemos. Lo que caracteriza este continente hoy en día es una gran diversidad de luchas, algunas que son ofensivas, otras que son defensivas. Las luchas ofensivas o más avanzadas son las luchas que cambian significativamente las relaciones sociopolíticas. Y son de dos tipos. Son las luchas avanzadas que intentan de transformar el Estado de una manera profunda. Son los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, que busca romper con el Estado colonial nacional y refundar un Estado plurinacional, que es una ruptura total con el sistema colonial. Y hay las luchas ofensivas o avanzadas que también producen cambios significativos en las relaciones sociales, pero en total autonomía en relación al Estado. El mejor ejemplo, más brillante de todos, es el zapatismo. Entonces son tipos distintos de luchas, y entre estos dos tipos hay otros que son híbridos, fuertes también. Otro movimiento ofensivo fuerte en América Latina hoy en día, el movimiento de los Sin Terra. El movimiento de los Sin Terra actúa dentro y fuera del Estado, ocupa ilegalmente y negocia con el Estado en las condiciones concretas de Brasil hoy. Es un proceso que lo he estudiado y participado muy intensamente para mirar cómo se puede estar dentro y fuera en ciertas condiciones políticas. Entonces, nunca ha sido tan verdadero que tenemos que analizar toda esta variedad para vernos en qué condiciones, qué luchas son posibles o las mejores.
pero no hay un tipo de lucha mejor que otro en todos los casos. Hay que mirar esta diversidad, por eso empecé con las historias de la ecología de saber. Hay ecologías de izquierdas, hay ecologías de movimientos progresistas en el continente, porque no podemos desperdiciar la experiencia de este continente, la riqueza de la gente, porque hay movimientos que son estos más avanzados, pero tenemos mucha lucha defensiva, mucha lucha mucho más retrasada. ¿Qué es una lucha defensiva? Es una lucha que visa recuperar lo que se ha ya conquistado y se está en riesgo de perder. La lucha defensiva es para no perder de todo lo que se ha conquistado. Y tenemos muchas luchas de ese tipo en este continente. Por ejemplo, la lucha contra la criminalización de la protesta. Es una de las luchas más fuertes que tenemos en el continente hoy en día. Tenemos en Chile más de 200 indígenas enjuiciados por terrorismo. Y tenemos unas decenas, vergüenza realmente, en Ecuador también. Y quizás vamos a tener más en Bolivia. ¿Qué han hecho estos líderes indígenas? Han bloqueado carreteras para impedir que las madereras, la minería, entre en sus territorios. O sea, la ley antiterrorista para criminalizar el protesto social de los pueblos indígenas. Tenemos paramilitarismo fuerte en todo el continente. No es Colombia, es aquí, como sabemos. Es en Costa Rica, para sorpresa de algunos. Brasil, Ecuador, Bolivia. Tenemos paramilitarismo con más o menos apoyo del Estado, depende de las situaciones. Mi apelo aquí también es no apenas a la diversidad, sino también a la complejidad. No son todas las situaciones iguales. La complicidad entre los paramilitares y el gobierno colombiano o mexicano son distintas de lo que del paramilitarismo en Esmeraldas, por ejemplo, en Ecuador, o en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Son situaciones distintas, pero siempre lo mismo objetivo es tener los territorios indígenas como blanco, porque es ahí que está la biodiversidad, es ahí que está el agua, es ahí que están los recursos naturales. Y es por eso que los pueblos indígenas son tan protagónicos en este continente. Y es por eso que nosotros tenemos que repensar toda la teoría crítica, todos los marxismos. Un gran marxista de este continente, José María Mariátegui, fue el único que en los años 30, un hombre que murió con 42 años, muy enfermo, que ha dicho: el pecado original de la América Latina es que está siendo construida sin el indio y en contra del indio. Este señor, al decir esto, fue insultado por los dirigentes comunistas de Moscú, y el especialista de América Latina viajó a Lima para decir: usted es loco. La revolución socialista hecha por obreros. Los indios son un residuo del pasado. ¿Cómo puede usted estar a defender los indios? Ellos son un residuo de la historia. Este hombre iba a ser probablemente expulsado de su partido, y quizás cosas peor. Estábamos en el inicio del stalinismo, le podía pasar, pero la enfermedad lo mató muy temprano. Después de eso, esa gran nota de Mariátegui, que muchos han olvidado, un gran marxista, por el nombre, como un otro, reciente ahora, Álvaro García Liñera, pero que tiene una teoría y quizás una práctica distinta en este momento en Bolivia. Pero estas luchas ofensivas y defensivas son los que debemos tener en mente para no pensar con grandes, digamos, romantismos o con grandes triunfalismos. Hay aquí procesos muy difíciles
de la gente. Y esas luchas defensivas, no vamos a decir que esas luchas defensivas se pueden hacerse en el Estado, en autonomía al Estado. Hay que mirar las condiciones concretas de cada lucha. Las madres de las jóvenes desaparecidas, asesinadas en Ciudad de Juárez. Ciudad de Juárez tiene un movimiento fantástico de mujeres que buscan sobre todo saber el paradero de sus hijas asesinadas y llevar a la justicia a los matones, los asesinos. Tienen que tratar con el Estado. El Estado es corrupto, todos lo sabemos. La justicia no funciona, la impunidad es total. Pero ¿cuál es la alternativa para estas mujeres? No hay otra manera de intentar de honrar la memoria de sus hijas, la dolor de las familias, sino poder intentar desesperadamente un cambio en las relaciones judiciales y del Estado. Y es porque el Estado es una relación contradictoria, que en algunos países no vale la pena intentar, porque no es contradictoria. Yo siempre me recuerdo con mis amigos cuando estábamos en el periodo ya de Pinochet, y los colegas y amigos que estaban del tiempo de Allende, y andaban unos discutiendo acceso al derecho. Y la gente decía, ¿acceso a este derecho? No lo creemos. Porque es un derecho que criminaliza a los ciudadanos, las clases populares. Pero claro, después de las dictaduras, hay algunas leyes que pueden ser utilizadas de una manera contrahegemónica. Así, la segunda característica del continente es que tenemos posibilidades de uso contrahegemónico de instrumentos hegemónicos. Voy a explicar. Un instrumento hegemónico es un instrumento de las clases dominantes. Es un instrumento que funciona y que fue diseñado para servir los intereses de la clase dominante. Pero en ciertas condiciones históricas, tal y cual con una arma, ela puede ser utilizada en contra de ellas. Y cuando es utilizada en contra de la clase dominante, se llama un uso contrahegemónico. Muy difícil de imaginar, muy difícil de realizar. Pero cuando el movimiento indígena de los años 90 de Ecuador y de Bolivia deciden apelar a una asamblea constituyente, ¿qué es eso? Es un apelo a un instrumento hegemónico que es producir una constitución moderna, eurocéntrica, para producir un contenido anti-eurocéntrico y pro-clase popular. El constitucionalismo transformador que se ha realizado en el continente es un proceso muy curioso e importante de analizar. Y ustedes piensen, ¿por qué los jóvenes de Chile ahora piden una asamblea constituyente? ¿Por qué los jóvenes de Túnez piden una asamblea constituyente? Es la refundación del Estado. Es la idea de que el Estado colonial, el Estado nacional, el Estado capitalista tiene sus días contados, pero quizás en este momento no podemos imaginar una otra forma de agregar y de administrar la complejidad que no sea una cosa llamada Estado, pero puede ser una cosa totalmente distinta. Mire, la propuesta del Estado plurinacional es revolucionaria, porque lo que dice es que en un Estado hay varios tipos de naciones. Hay la nación cívica, todos son ecuatorianos, todos son bolivianos, todos son mexicanos. Pero hay las naciones étnico-culturales, naciones mayas, aymaras, quechuas. Y entonces podremos coexistir dentro del mismo país la nación cívica y naciones étnico-culturales, de la plurinacionalidad y de la interculturalidad. Y hay momentos en que somos todos mexicanos, por ejemplo,
si está el team de fútbol, por ejemplo, de México, o de Ecuador, todos somos ecuatorianos, o bolivianos, o mexicanos en ese momento. Pero cuando queremos nuestras memorias, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro derecho, el derecho indígena, que es tan fuerte en este continente, que está siendo destruido, y además está siendo destruido mismo en Bolivia y en Ecuador en este preciso momento. No voy a entrar en detalles, pero es parte de mi trabajo, donde tenemos una consagración constitucional del derecho indígena y una ley ordinaria que la destruye. O sea, las constituciones pueden ser muy progresistas, pero son pedazos de papel. El proceso constituyente empieza cuando la constitución está hecha. Y eso es el peligro, ese es mi consejo a los jóvenes chilenos y a las luchas de Tunisia, y de España, y de Portugal en este momento. Porque la idea de una asamblea constituyente de refundar el Estado, porque este Estado está corrupto, porque la democracia se vació completamente con el neoliberalismo. Porque en este momento lo que tenemos no es una democracia, es una democradura. Es una mezcla de dictadura con democracia. Porque es democracia solamente para los poderosos y es dictadura para las clases populares. Entonces vivimos en sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas. Y la lucha tiene que ser pura lucha antifascista y no tener ilusiones con eso. Pero sin dejar que la democracia caiga solamente en las manos de la derecha, porque la democracia tiene que ser representativa solamente. Hay una tradición riquísima de democracias de diferentes tipos. Las maneras comunitarias de los pueblos indígenas no son democráticos. Claro que son democráticos. Les cuento otra historia para que entiendan un poquito más. Porque la Constitución de Bolivia dice una cosa maravillosa. Hay 3 tipos de democracia: representativa, participativa y comunitaria. Nosotros habíamos trabajado, estudiado la democracia representativa y participativa, pero nunca nos había pasado en la cabeza, o sea, los intelectuales que trabajan en la universidad, la democracia comunitaria que viene de los movimientos populares y que es introducida en la Constitución. Entonces, esto crea tensiones democráticas de gran riqueza, de gran complejidad analítica. Les doy un ejemplo. Estamos en Bolivia 2010, hay elecciones. La derecha piensa que todas las elecciones son manipuladas por Evo Morales y por él más, y por eso la oposición está siempre muy atenta a toda la posibilidad de fraude. En este caso, no es la situación, es casi la opuesta a la situación de México. Entonces, en una comunidad, 99% de la gente vota en una sola persona. De inmediato, el partido de la oposición entra con una demanda en el Tribunal Electoral. El presidente del Tribunal Electoral, que además trabaja conmigo ahora en nuestro trabajo. Y este presidente miró la cosa y dice: ¿qué es eso? 99% es fraude. Sí, claro, no es posible que una comunidad, 99% de la gente vote en la misma persona. Hay fraude. Dice: vamos a examinar lo que pasó. Mandó 2 brillantes jóvenes juristas, abogados del tribunal, de la corte, mandó a la comunidad. ¿Qué pasó en esta comunidad? Y la gente de la comunidad empezó a hablar de qué hicimos. Mira, lo que hicimos fue lo siguiente: estuvimos 4 días reunidos para discutir cuál sería el mejor representante de nuestro pueblo. Y al final de los 4 días llegamos a la conclusión que era este señor. Y por eso, por consenso, votamos todos en él. O sea, un acto de democracia de alta intensidad fue visto como una posibilidad de fraude. En cuanto la gente
de La Paz no pierde más que 5 o 10 minutos para poner su voto, esta comunidad había pasado 4 días deliberando quién era el representante del pueblo. O sea, una democracia de alta intensidad que para la visión eurocéntrica era un fraude. Mire, claro que teníamos en este caso un presidente de la Corte Electoral que tenía algún conocimiento de pluralismo jurídico y sabía un poco de interculturalidad jurídica y de interlegalidad, un concepto que algunos de ustedes han oído. Entonces, yo pienso que esto muestra la complejidad de las luchas en que tenemos en este momento en el continente. Y además por una tercera razón, es que si tenemos mucha urgencia en muchas de nuestras luchas, por ejemplo en el cambio climático, los pueblos indígenas nos han dicho que la cuestión climática es una cuestión civilizatoria. O sea, miren cómo son los tiempos confusos en nuestra contemporaneidad. Por un lado, una gran urgencia. Tenemos que actuar ahora porque mañana será demasiado tarde. La ONU dice que después de 2015 el calentamiento global es irreversible. Pero todos nosotros sabemos que para transformar los sistemas productivos, el enemigo que está dentro de nosotros, que es el capitalismo, ya no es un modo de producción, es un modo de vida, de nuestra vida, de nuestras subjetividades. Eso exige un cambio civilizatorio. Y la importancia del zapatismo es que de alguna manera vislumbramos como una pequeña ventana lo que será ese cambio civilizatorio. Pero claro, tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser mucho más largo, y hay aquí un problema de escala y un problema de tiempos. Y entonces tenemos que vivir temporalidades distintas. Algunas serán lineares, otras son circulares, de corta duración y de larga duración. Esta es la complejidad de la lucha por una nueva sociedad en que estamos todos involucrados y decididos. Y la complejidad aumentó en 2011. ¿Por qué? Porque de repente toda la brutal y salvaje destrucción de la vida que el neoliberalismo ha producido está creando una rebelión global. Y no solamente todos los casos que han sido aquí ya mencionados, la primavera árabe, de los indignados, del sintagma de Grecia, de las acampadas de Lisboa y del Occupy Wall Street, todos estos movimientos han traído, mismo para las teorías, para los jóvenes que estudian estas cosas, ya no nos basta hablar de movimientos, porque estas presencias, estas calles, estas plazas del mundo, que se organizan de una manera casi espontánea, donde el colectivo es presencial y virtual al mismo tiempo, una cosa totalmente nueva, y que tampoco tiene una organicidad de movimiento social. Entonces nosotros en el pasado hablábamos de partidos y de movimientos. Ahora tenemos que hablar de partidos, de movimientos y de presencias. Son presencias fuertes que ocupan los espacios. Y esas presencias por ahora no incomodan mucho. No hacen que el mundo sea menos confortable para el capitalismo. Pero tiene un potencial. Hay una emergencia ahí que hay que crear. Porque o que es un movimiento antisistémico es esto. Es un movimiento que hace con que el mundo sea menos confortable para el capitalismo. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo eso ocurre. Y esa ocurrencia está obligando a nuevas formas de autonomía. Realmente a algunas personas, y mismo teóricos han dicho, quizás es verdad, que uno de los casos más interesantes de este año, de 2011 que pasó, fue que en todos estos movimientos, y ya lo habíamos visto para nosotros que trabajamos
con el movimiento indígena, esto ya no es nuevo, porque el movimiento indígena, muchos de los movimientos se rehusan a definir sus luchas en izquierda o derecha. Por ejemplo, no hablan de socialismo tampoco, muchos de ellos. Y es curioso que este movimiento de las plazas y de las calles del mundo tampoco hace referencia a las izquierdas eurocéntricas. O sea, todo este movimiento está siendo hecho a partir de las ruinas de la socialdemocracia y del socialismo real. Quizás la tradición eurocéntrica que se mantiene de alguna manera es el anarquismo. Y hay referencias a eso. Es también, la otra palabra es autonomismo, ¿no? O autonomía. Pero eso es lo que de alguna manera tenemos que saber que es nuevo, porque es una autonomía intercultural. ¿Y por qué es intercultural? Porque nosotros hoy, si mirarmos lo que está pasando con estas luchas de los indignados, con las luchas de los pueblos indígenas, lo que vemos es que estas luchas no fueron previstas ni mismo por el marxismo, por la teoría crítica eurocéntrica. Todas las grandes luchas de los últimos 20 años son conducidas por gente que fue invisible para el marxismo. Yo soy un marxista, pero tengo que reconocerlo. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays y las lesbianas, ausentes, totalmente ausentes. ¿Por qué? Porque la teoría crítica fue construida en 5 países de Europa al final del siglo XIX para resolver los problemas de Europa. La teoría crítica fue construida en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y poco más. En cuanto a las transformaciones más progresistas del mundo, más novedosas, han ocurrido en el sur global, con otras preocupaciones, con otras culturas. Por eso, estos protagonistas no usan los términos de la izquierda tradicional. Y muchos piensan, quizás son reaccionarios. No, tienen otros lenguajes. No viven en las ciudades como era la idea de la clase obrera. Viven en remotos pueblos de los Andes, aislados. No hablan lenguas coloniales. Hablan las lenguas que estamos aquí, Tzotzil, Tetzal, Aymara, Maya, Quechua, Kiswahili, Urdu, Hindi, como en India, los Dalits, los pueblos Adivasi. No hablan lenguas coloniales. Y cuando traducimos de sus lenguas, sus aspiraciones, sus ideas de futuro en lenguas coloniales, no sale socialismo, no sale comunismo. Lo que sale es territorio, dignidad, respeto. Palabras espiritualidad, palabras que la izquierda eurocéntrica no sabe qué hacer. Espiritualidad, ¿qué es eso? Se dice, pero no se siente. Y es por eso que ustedes entienden que en esta sala, en estos espacios, en estos últimos días, sentimos una densa e intensa corriente caliente de racionalidad. Sentipensante, como diría Orlando Falsborda. Esta mezcla que es imposible dentro de un marco eurocéntrico. Y por eso necesitamos las epistemologías del sur. Porque ahí sí, las emociones son parte de nuestra fuerza, de nuestra racionalidad. Porque nosotros nos movemos por entusiasmo, pero no somos irracionales, es porque nuestra razón está con el cuerpo, con el sufrimiento, porque las epistemologías del sur, estas psicologías de saber, parten del sufrimiento de las clases populares que sufrieron sistemáticamente con las injusticias, la destrucción, la marginación del capitalismo y del colonialismo. Y los dos están siempre presentes, siempre hasta ahora. Acumulación por despojo está ahí, colonialismo está ahí, la recolonización de la diferencia. Miren lo que hace Europa en este momento con los inmigrantes. Puro colonialismo. Se permite que un niño de meses
puede estar depositado durante 18 meses hasta que sus padres son deportados. O sea, no son gente, son objetos. Y eso es que para nosotros nos rehusamos a ser humanistas, en ese sentido liberal, tradicional, sin ofensa a los católicos, de ninguna manera. Es que humanidad es una aspiración, no existe. Porque la humanidad hasta ahora no se construye sin su humanidad. Las mujeres fueron durante mucho tiempo subhumanas. Los indígenas fueron durante mucho tiempo subhumanos. Miren, fue necesaria una bula del Papa Pablo III, 1537, a decir que los indígenas tenían alma, porque hasta entonces no tenían alma. ¿Fue un acto magnánimo? No. La transnacional católica era muy inteligente en el siglo XVI. Tener alma es importante. ¿Por qué? Porque si no hay alma, no hay conversión. La alma de los indígenas fue construida por la bula como una, en latín se llama anima nullius, alma de nadie. Como las tierras del Nuevo Mundo eran terra nullius, tierra de nadie. Por eso podía ser ocupada. Las tierras podían ser ocupadas por los conquistadores, alma podía ser ocupada por los misioneros. Y esta fue la lógica de la penetración. Hasta hoy, el colonialismo está fuerte en nuestra sociedad. Y es por eso que tenemos que descolonizar las universidades, el conocimiento, las ciencias sociales. Porque habemos de seguir pensando, nuestros profesores aquí en el continente consiguen enseñar a sus estudiantes con la idea que la filosofía nació en Grecia. No saben que nació en África, en Persia, en India. Consideran que Max Weber es lo más importante y nem saben que existe Ibn Khaldun, el gran sociólogo, historiador del siglo XIII, musulmano, que es una de las figuras más importantes de las ciencias sociales. Seguimos diciendo que la primera universidad fue en Bolonia, en 1200, cuando de hecho la primera universidad fue Timbuktu, en Mali. O sea, todo este conocimiento es un desconocimiento. Hay una historia, otras historias, mucho más allá de la historia universal europea. Entonces, lo que estamos entrando hoy, y termino, es para verdes, la complejidad nos obliga a no desperdiciar todos los instrumentos que vamos logrando. Y los instrumentos pueden estar fuera del Estado, pero pueden estar en contradicciones dentro del Estado. Les doy un ejemplo. La Constitución de Ecuador establece una cosa totalmente novedosa en el mundo. Es el gran contributo de Ecuador al mundo y de los pueblos indígenas, porque es una demanda de los pueblos indígenas. Es la idea de los derechos de la naturaleza. O sea, la madre tierra tiene derechos humanos propios. No son derechos humanos, son derechos de la madre tierra. Esto va a tener consecuencias enormes. No ahora quizás, pero dentro de un tiempo. Les doy un ejemplo para verdes. ¿Cómo es? Hasta ahora, si una minería, y los compañeros saben muy bien, en este continente, contamina las aguas de un río, ¿saben cómo se calcula la indemnización, la reparación financiera al pueblo? Es baseada en la cantidad de pescado que se deja de pescar en el río. Solamente eso. Porque se calcula que el resto no vale la pena. Con los derechos de la naturaleza, la reparación tiene que incluir la restauración de los ciclos vitales de la madre tierra. O sea, todo el entorno que cría el ecosistema donde están los peces, no solamente los peces. Por eso es un cálculo totalmente distinto de lo que tenemos ahora. ¿Va a ser posible hacerlo ahora? No sabemos. Pero es algo que está
en la imaginación. Esta es imaginación emancipatoria jurídica en el mundo. Y nace de los pueblos. Y quizá va a ser violada, pero nadie va a eliminar esta posibilidad nueva que se ha creado y que ha sido imaginada. No son intelectuales en una oficina. Ningún intelectual, ningún especialista de constitucionalismo hubiera pensado en los derechos de la naturaleza. Quizás algunos ecológicos radicales, como Leopoldo, aquí en los Estados Unidos también hubo un caso en Sierra de Club, ¿cómo se llama? Sierra Club, que tuvo un caso interesante en California, pero como derecho, esto nunca se imaginó. O sea, en términos de mi trabajo teórico, estamos en periodo de sociología de emergencias. Hay cosas que están emergiendo. Hay que valorar. Para mí el zapatismo es una gran emergencia y que se está reproduciendo a muchos niveles. Y esta emergencia es su capacidad reproductiva, es la capacidad de reproducir cosas distintas de ella. No reproducir solamente lo que es igual, porque nosotros nos fortalecemos por la diversidad. Entonces, yo pienso que en este momento es muy claro para los jóvenes, para todos nosotros, que ni todo está perdido. Como decía Mercedes Sosa, mismo en los peores momentos de Argentina, ni todo está perdido. Hay cosas nuevas. Las luchas más importantes son las más próximas. Ustedes, los más jóvenes, no pierdan su tiempo en escoger cuál es la lucha más importante en que quieren involucrarse. Ustedes no escogen las luchas escogen a ustedes. Y es por eso que nosotros somos optimistas trágicos. O sea, estamos conscientes de las dificultades, que son enormes con este neoliberalismo salvaje, destruidor, depredador, que ahora los europeos finalmente ven que es. Después de lo difundir por todo el mundo, están a sufrir las consecuencias. Pero nos rehusamos a admitir que no hay alternativas. Y es esa rehúsa, combinada con las dificultades, que hace de nosotros rebeldes competentes. Muchas gracias. Y voy a dar la palabra a Guadalupe Martínez. Chikopoklan ishtok chitak, hechteta chikopok, manchuk milubelo chukshajutuk. Bueno, tikusi taslo ilta botigli chiltik Boaventura de Sousa, jutuk no osh tikusi chikaltu tike, hayun tal lo ilta botik, ush elan, yakil hoy epal somlechtik, tas junul América Latina, chikaltik, tas junul li teklumetik li ush elan la yakil hoy ush elan la yakil amtehi shuk ush elan tisomlejike ush elan chik ush elan hoy slekilan shuk la tik ush elan tik usi mukoluk taspasike Hech echun tislo ile hat lo ilta tikushelan oyik litsom lejetike tan hech kuchal ta slekilan hech kuchal tas bokol y hech kuchal ta tikusi yakil chaspaso ke hech nosto tala oik usitikla tas hak pero tikusitik tas hak hech nosla tas tak nostok likusitik tas hak hala usitik ti yakan smak ti antel o ti tsomle
o tipas op yakil spas jujun tzomleje. Usitik tasmak. Kech nostok tas hakla usitik ta shich nopel shuuk chanel. Yun ti tzomlej o yun ti pas op yakil melsanike o yakil spasike. Shuglatas hak usilaja usilaja tiskelel sbastu tihteklume. Ha ucheta shalik autonomía takashlan ope. Shuglak usichich pase shugli akwaliletike y shug ushelala tashkiltik batel o tashkeltik batel titashich baik tamuk tibinik antsetike. Tas hakla usitik tzomlej o usitik spasel op ti o shayam telik o tzot shayam telik o ep shayam tekemik y butik ti muyuk tobu tzot ti yam telike o muyuk tobu am tekemukuk ep. Shukyan ti kusitas hakek usheran latas tzoms baik skotol adi tzomlejetik o skotoli am teletik ti yakil chich pasel chie. Shuglak uchelstak lekumtastik skotol adi am teletik o paskopetik chich pasel bueno, kuchelchkal tastohol li capitalismo li tastohol ti tak inti hanos snopik yun sobik epal tak in o tsaik uchel spasik kanal epal tak ine uselala ta pastik o kusita lekum tastik tak somlehtik yun tak mintik di capitalismo o tahlagestik di capitalismo Hechnostok tashali un las tak khwachintik o tak knoptik ushelala ta koltak batik ushelala ta etik batel kumbe o ta koltak batik batel yun skotol tibokolal oye halos hech kutuk tis optas shals katik tichiltik Boaventura de Sousa. Tenemos la síntesis enfrental del compañero Mario. Bankil wishkits inesh. Yutik ya kaltik chaush aluk te bin yalbotik te mololtik. Boaventura de Sousa telis yakal ya ibaltes optique mawashia ibesvelal pero liso yenehotike. Tokolawal. Te li ayito yun la yakiltik tas kubulel ya ta gilel te bin ay tak ashel ta chahpalchah te skolta yel te lumaltik li ta América Latina te bile y tas pisil ta yanyandik te bin ay tak ashel ta pasel te bin hu em yunik hanishish te bin west ahemik te ban ma Luk emik tas pasel te vinyas anyas pasiken. Hayun yala sutbotik cha ospaluk te vin yasha hok obeitike o aite mai mach aiso o yalyune te hichla yalbotike. Hichla yalbotik ta soh oyel. Bin la yask an yah pastik yuun yah koltah bahtik sok lumaltik. Binati yaskanya pastik te hotik bak alalia yodik ta pisil diken. Bin ya yabotik noptik te lia yotik ito te bin aita pasel kashel ta huhun pamlum bin mana yabotik hil noptik yuun te ya yich ya pastik walta lek te bin ya kalkolta bastik sok te bin skokolita lumaltiken. Hanishich layal tas cuenta bin ut ilwan
cuenta ine hik sbaik te mach atik ayik ta yalta kashlan op autonomía te has cuenta ine sbaik stukalike hayun tahuhun lum bin lah util yakiltik te ban yahtah bahtik iteban yakich bahtik tamuk taban yashk ambototik optik hanishich taban ay kocheltik tayalel te bin yask anko tantike hayun te yakiltika bingwan a te bin chak oyuk tapasel litah lumaltik te bin ay tatalele hanishich yayalbotik ayla bayal koltayel ay bayal tago te yakah level tik te ayutik ta atel tas cuentas koltayel lumaltik hanishich bin wan ate uts inel te bin ay tak ashetal i bin lakatil util yahtek ambahtik yah tahbahtik tak op yuun kunas yakak bahtik tas makel te bin ay tatalel te gokolile hayun tahuhugok tas pamal balumilal bin util yashah haltik yashah tahbahtik tak op yashah tahbahtik taatel yuun hunas yakiltik hunas yakil bahtik ma yunuk yakakilbel bahtik tawuh kolgok ay tachah teli ayotikito hunashwan yaskan yakakabahtik hayun hichi yalbotik tasoh oyelyan bin la util yaskan teleku chabil yahpastik teslebiyel skuslehal tehlumaltike yuun hich mashkaktik ashuktal o yuun hich ma yakak yut inotik te mach atik ulehetik li tabalumilale yashu yahwachintik yashu yahnoptik binwan util yahtahtik chahpahibal haibin gokol ay kuntik itebin ay tatalele hoko la walta pisilik mololavesh